Agradezco la invitación a participar, a conversar un poco sobre este tema. A los organizadores es un tema de bastante actualidad, ¿no? Bueno, lo primero que quisiera plantear es el tema de por qué negociación colectiva en términos generales, ¿no? ¿Qué significa negociación colectiva? ¿Qué es lo que este derecho implica? Y en esa línea, el derecho a negociación colectiva suele plantearse bajo tres enfoques, ¿no? El primero es como un derecho a participar, como una expresión del derecho genérico que tenemos todos de participar en los espacios en los que compartimos y sobre todo en los espacios en donde se ejerce algún poder. Entonces, como derecho a participar es una expresión directa, ¿no? de la democracia como valor del sistema. En segundo lugar, otro enfoque aborda la negociación colectiva como un medio para resolver conflictos, ¿no? Como un medio para gestionar las diferencias naturales que existen entre empleadores y trabajadores. Bajo esta lógica, ¿no? La negociación colectiva es una fuente de orden, de paz social, ¿no? Y un tercer enfoque enfatiza que la negociación colectiva es un mecanismo de distribución de la riqueza generada, de la riqueza en realidad y de los derechos, ¿no? Y entonces, bajo esa perspectiva, la negociación colectiva se convierte en un medio para lograr la igualdad sustancial, ¿no? Es decir, se convierte en una herramienta que nos permite pasar de la igualdad formal, de la mera proclamación en el papel de que somos iguales, a una eventual realidad en la que todos tengamos las mismas posibilidades de realizar nuestros objetivos de vida. Eso es lo que el derecho de negociación colectiva implica, por eso es un derecho que está en la Constitución, por eso es un derecho que es muy importante para las sociedades democráticas, ¿no? En cuanto a lo tercero, por ejemplo, ¿no? El salario mínimo, la política tributaria y la negociación colectiva son los mecanismos de distribución de la riqueza, ¿no? Los mecanismos que evitan la concentración. Pero, sin embargo, cuando uno habla de negociación colectiva en el Estado, la pregunta no es por qué negociación colectiva, ¿no? Sino por qué no negociación colectiva. ¿Por qué? Porque las relaciones laborales en el Estado tienen una historia de negación de este derecho, ¿no? Una historia en la que este derecho ha sido prohibido y luego severamente restringido y solo recientemente aceptado. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿y a qué se debe esta historia de negación del derecho de negociación colectiva para los trabajadores del Estado? Han habido razones que han sido alegadas históricamente por el Estado como empleador, ¿no? Primero, se ha señalado de que los funcionarios públicos tienen un estatus privilegiado, tienen un estatus diferenciado, que les brinda muy buenas condiciones de empleo y que por lo tanto ellos no tienen la necesidad de recurrir a la negociación colectiva como un mecanismo para mejorar condiciones de empleo. Es como si el Estado, como empleador, naturalmente tendiese a brindar a sus trabajadores un régimen apropiado y que garantiza condiciones dignas de vida y de trabajo. En segundo lugar, se ha señalado que la autoridad que debe tener el Estado y el logro de los intereses públicos no admite negociaciones con nadie, ¿no? O sea que el Estado de por sí tiende a realizar los intereses de toda la colectividad y que por lo tanto en esa labor de realización de los intereses de todos nadie tiene por qué querer obtener beneficios sectoriales, colectivos, corporativos, particulares. Y que por lo tanto el Estado no negocia con nadie, ¿no? El Estado debate en su interna y a través de los procesos que están en la Constitución, la expedición de leyes y entre ellas la dación de aumentos a sus trabajadores o la determinación de las condiciones de empleo de sus trabajadores, ¿no? Y lo que en tercer lugar se ha señalado es que el Estado no genera riqueza, ¿no? No es una empresa privada que se dedica a generar lucro, sino que la función del Estado es generar bienestar colectivo, ¿no? Y que por lo tanto derechos como la negociación colectiva que tienden a la distribución de la riqueza no serían aplicables para los trabajadores estatales, ¿no? Ojo que estas son razones que han sido alegadas por la doctrina, que ustedes encuentran en los libros, pero que también encuentran en resoluciones, que aún sustentan resoluciones de Servir, ¿no? Curiosamente, de hecho, apenas se fundó Servir,
y se expidió un informe sobre la negociación colectiva en el Estado, estas razones eran las que se alegaban para justificar restricciones severas a este derecho. ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado con la negociación colectiva, ¿no? Que ha habido un divorcio constante entre normas y práctica, ¿no? Las normas establecieron muy tempranamente, desde los años 80, provisiones absolutas de negociar, ¿no? Sobre todo para los trabajadores de la 276, y con excepciones solamente para los trabajadores municipales. Recordarán los decretos supremos de los años 80, ¿no? Que establecían el derecho de consulta, ¿no? Para los trabajadores de la carrera pública. Y luego las provisiones absolutas dieron paso a provisiones relativas, ¿no? En particular con la reforma del servicio civil, con la ley del servicio civil, se estableció un sistema en el que se reconocía la posibilidad de negociar, pero se negaba, a su vez, la negociación de condiciones de compensaciones económicas, ¿no? En otras palabras, se prohibía la negociación salarial, ¿no? Que en realidad no es una creación de la ley del servicio civil, sino que es una constante desde el lamentable fujimorismo que vivimos en los años 90 y que todavía deja sentir sus consecuencias, ¿no? Desde los años 90, como parte de la política de austeridad y la reforma estructural que llevó a cabo Fujimori, las leyes de presupuesto empezaron a establecer restricciones a la posibilidad que los trabajadores públicos obtengan aumentos de salario. Y curiosamente, ¿no? Esas restricciones que no eran nada democráticas se mantuvieron en todos los regímenes posteriores que se decían democráticos, ¿no? O sea, podían ser democráticos políticamente, pero parece que en términos sociales y en términos de las relaciones de trabajo no eran nada democráticos, ¿no? Pero mientras que las normas establecían estas prohibiciones, primero absolutas y después relativas, en la práctica había una inversión de la lógica, ¿no? Yo antes les comentaba que la negociación es una manera de solucionar el conflicto, ¿no? O la negociación colectiva puede ser enfocada como un mecanismo de solución de conflictos, ¿no? Un mecanismo para componer intereses y para gestionar diferencias. Bueno, lo que pasó a partir de las prohibiciones es que se invirtió esa lógica, ¿no? Y era el conflicto el que daba lugar a la negociación, es decir, los trabajadores públicos organizados, y además bastante bien organizados, tenían que recurrir a la huelga, ¿no? A la paralización, al conflicto en la calle, para poder obtener mejoras, ¿no? Entonces, a pesar de las prohibiciones legales, existía aquello que en casi todos los países de Latinoamérica existió, que fue una negociación colectiva de hecho, de facto. Las leyes la negaban, pero en la práctica existía. Y el detonante de esas negociaciones justamente era el conflicto, ¿no? No había negociación para solucionar el conflicto, sino conflicto para negociar. Esa dinámica seguía, ¿no? Y esa dinámica encontró algunas válvulas de escape alternas al conflicto, ¿no? Los arbitrajes, por ejemplo, ¿no? Fueron desde inicios de esta década, o mediados de esta década, mejor aún, una de las soluciones para no recurrir al conflicto y, sin embargo, lograr alguna mejora en las condiciones de empleo, que para muchos trabajadores públicos desde el fujimorismo quedaron congeladas. Pero en esa lógica, las sentencias del Tribunal Constitucional tienen una importancia tremenda, ¿no? Porque zanjaron toda duda, ¿no? Todos estos argumentos que imaginan que el Estado es un buen empleador, que imaginan que el Estado no tiende a favorecer ciertos intereses, sino que favorece el interés general. Todas estas ideas que tienen mucho abstractas y nada de teóricas, fueron de alguna manera cuestionadas por el TC, que hizo una lectura muy interesante de la Constitución, una lectura de la Constitución, además, sobre la base de los convenios internacionales ratificados, de los estándares mínimos, y el TC estableció tres cosas sustancialmente en las dos sentencias muy conocidas, ¿no? Ley de presupuesto y ley del servicio civil. Estableció que no hay libertad sindical sin negociación colectiva. O sea, que no se puede decir que se reconoce el derecho de sindicarse a un trabajador si no se le reconoce el derecho de negociar, y particularmente negociar aquello que más le importa, que es su salario. Que no es lo único seguramente que le importa, pero que sí es lo que más le importa dadas las condiciones de restricción, las condiciones restrictivas desde el fujimorismo y el congelamiento de salarios, ¿no? En el sector público. Entonces, eso fue uno de los primeros temas que
reafirmó el Tribunal Constitucional. En consecuencia, los trabajadores públicos, o no se podía afirmar que los trabajadores públicos podían agruparse en sindicatos, pero no negociar salarios, ¿no? El TC decía, eso es ilógico porque donde hay libertad sindical debe haber negociación colectiva y particularmente debe haber negociación salarial. Pero el TC también estableció dos cosas interesantes, ¿no? Que la negociación colectiva en el Estado puede admitir reglas diferentes o requiere de reglas diferentes. Y que esas reglas diferentes, tercer punto muy bien remarcado por el Tribunal Constitucional en sus dos sentencias, es que esas reglas deben tener como uno de sus objetivos principales armonizar el derecho de negociación colectiva de los trabajadores con el equilibrio presupuestal. O sea, el TC estableció, puede haber una ley y debe haber una ley especial para la negociación colectiva de los trabajadores estatales, pero además esa ley, entre otros objetivos, debe tender a que exista una armonización entre la negociación colectiva y el equilibrio presupuestal. ¿Qué significa esto último? Creo que significa de que el bienestar de los trabajadores o la mejora de sus condiciones de empleo a través de la negociación no puede darse a través de la afectación de los servicios públicos que el Estado presta a los ciudadanos, pero que tampoco puede priorizarse y darse exclusiva atención a los servicios públicos con menoscabo de la posibilidad de los trabajadores del Estado de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo a través de la negociación colectiva. O sea, el TC vio que es posible armonizar estos derechos y que por tanto es perfectamente admisible la negociación colectiva de remuneraciones en el Estado. Con esto, como les decía, el TC zanjó, ¿no?, cualquier discusión teórica, ¿no? Creo que esta sentencia de por sí debió dar lugar a una rectificación de los informes de Servir que justificaban las restricciones a la negociación colectiva que habían existido desde hace más de 30 años en el Perú. Sin embargo, ¿cómo se comportó el Estado empleador frente a la sentencia, ¿no? Bueno, el Estado, y cuando digo Estado no me refiero solamente al Poder Ejecutivo, sino al Congreso como institución, al margen de algunas bancadas y congresistas que tuvieron una voz diferente dentro del Congreso, tanto el Ejecutivo como el Congreso institucionalmente tuvieron una conducta renuente. Curioso, ¿no? Porque su función es hacer primar la Constitución, ¿no? Su función es hacer primar aquello que muchas veces se menciona, el Estado de Derecho, ¿no? No, yo quiero que el Estado de Derecho prime, dicen los gobernantes y las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, ¿no? Sin embargo, con este tema tuvieron una conducta totalmente renuente a aquello que el TC, el Tribunal Constitucional, estableció. ¿Y cómo se manifiesta esa conducta renuente? En primer lugar, el Ejecutivo y el Congreso siguieron estableciendo restricciones a la negociación colectiva salarial a través de las leyes de presupuesto. O sea, a pesar de que el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucionales previsiones restrictivas de las leyes de presupuesto posteriores a la sentencia del TC reiteraron esas disposiciones. Abierto desacato a una sentencia del Tribunal Constitucional. En segundo lugar, el Estado, a través de muchas entidades, tuvo una práctica sistemática de judicializar los laudos para no cumplir con incrementos salariales dispuestos por tribunales arbitrales. Aquella válvula que se había abierto antes de las sentencias del TC y que permitía a algunos trabajadores del Estado, de algunas entidades, obtener mejoras a través de laudos arbitrales, fue de alguna manera neutralizada por una conducta sistemática del Estado de judicializar laudos para no cumplir con aquello que los laudos establecían. Y esto yo lo atribuyo a la conducta renuente del Estado porque no fue un hecho aislado, ¿no?, sino fue una práctica coordinada, y sigue siendo una práctica coordinada desde el Ministerio de Economía y Finanzas, desde el Poder Ejecutivo, y que implica un desconocimiento de mecanismos que la ley establece para solucionar conflictos, ¿no? O sea, el propio Estado desconociendo los mecanismos de solución de conflictos que la ley establece. Y lo más grave fue que el Poder Ejecutivo expidió el Decreto de Urgencia 014-2020, ¿no?, que regula la negociación colectiva en el Estado y que, según lo señala su muy breve considerandos, cumple, entre comillas, con la sentencia del TC.
¿no? Pero que en realidad contraviene los criterios afirmados por el TC en distintos extremos, ¿no? Algunos de sus promotores señalaba que era una ley constitucional, y frente a ello creo que lo único que habría que decirle es que es una de las leyes más infractoras de la Constitución, una de las normas más infractoras de la Constitución que se ha visto y que todavía sigue vigente, ¿no? Y que además ha neutralizado la posibilidad de que muchos sindicatos presenten pliego este año, y también neutralizará la posibilidad de que muchos sindicatos presenten pliego el próximo año. Sin duda esta conducta renuente tiene que ser remediada, ¿no? Tal como el Tribunal Constitucional, ¿no?, que es el intérprete supremo de la Constitución y que es el que nos da los criterios de cómo es el Estado de Derecho, cómo debe ser el Estado de Derecho en el país, ha establecido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aparece como necesario en este contexto? Creo que aparece como necesario y urgente remediar la situación inconstitucional que se ha generado, ¿no? Como ustedes recordarán, el Tribunal Constitucional le dio al Congreso un plazo para expedir esa ley. Ese plazo expiró y el Congreso siguió sin expedir la ley a pesar de los esfuerzos de algunas bancadas y algunos congresistas, pero el Congreso institucionalmente no cumplió con aprobar una ley dentro de unos plazos bastante razonables que el TC estableció. Y, sin embargo, es urgente, ¿no?, remediar esa situación. Para remediar esa situación, los propios trabajadores, a través de sus centrales sindicales, los propios trabajadores estatales elaboraron en la legislatura pasada un proyecto de ley y ahora han elaborado otro que recoge en sustancia lo que el primer proyecto de ley que elaboraron establecía, y que intenta recoger los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional y los criterios establecidos por los órganos de control de la OIT, de forma tal que tengamos una ley de negociación colectiva para los trabajadores estatales que cumpla con ser constitucional y que cumpla con aquellos estándares mínimos que establecen los convenios internacionales que el Perú ha ratificado. Este proyecto de ley sería de aplicación a todos los trabajadores del Estado, con excepción de los trabajadores de las empresas estatales y obreros municipales, que tienen toda una historia y una práctica de negociación colectiva bajo las normas del régimen laboral de la actividad privada. Este proyecto de ley reafirma que se puede negociar todo tipo de condiciones de empleo, entre ellas las condiciones salariales. Este proyecto de ley establece un sistema de negociación colectiva articulado, es decir, una negociación colectiva única para todos los trabajadores del Estado, donde las organizaciones sindicales más representativas negocian unas condiciones base, unas condiciones mínimas, y un nivel de negociación colectiva descentralizado, donde las organizaciones sindicales negocian condiciones específicas, propias de su ámbito, pero además una negociación colectiva en la que se pueden superar aquellos estándares mínimos establecidos para todos los trabajadores del Estado en la negociación centralizada. Y además, este proyecto de ley regula un procedimiento de negociación colectiva, o establece un procedimiento de negociación colectiva que permite realizar las previsiones presupuestales necesarias en caso ello sea necesario. Es decir, este proyecto intenta, y creo que lo logra, armonizar, tal como lo manda el Tribunal Constitucional, el derecho de negociación colectiva con el equilibrio presupuestal. Y no solo eso, sino además intenta, y también creo que lo consigue, ser armónico con la necesidad de que cualquier incremento, cualquier costo de económico en la negociación colectiva que tenga incidencia presupuestal sea adecuadamente previsionado, ¿sí?, entre otras cosas que este proyecto de ley ofrece, ¿no? La aprobación de este proyecto es urgente, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado no puede mantener una situación inconstitucional. ¿Qué autoridad tiene un gobierno y qué autoridad tiene un Congreso para reclamar a los ciudadanos la observancia de la ley si él mismo, con relación a sus trabajadores, mantiene una situación de inconstitucionalidad establecida claramente por el Tribunal Constitucional, que, como todos ustedes saben, es el máximo intérprete de la Constitución? Muchas gracias.